Buenas tardes. En este día de mayo 9, 2009, tenemos el gran privilegio de hablar sobre un tema que es muy importante en la Biblia. Y el tema es el privilegio de educar a nuestros hijos. Específicamente esta plática se llama el privilegio de educar en casa. Vamos a orar para que Dios nos dé una preciosa enseñanza en este tema esta mañana. Señor, te damos muchas gracias por el gran regalo que nos has dado a muchos de nosotros de tener hijos. El privilegio de moldear esos corazones para que sean siervos de Dios aquí en la tierra y sean salvos, se puedan ir al cielo. Señor, también sabemos que es una gran responsabilidad y queremos diligentemente tomar esa responsabilidad y llevarla a cabo para tu gloria. Te pedimos por esta plática para que entendamos más sobre el tema en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, el tema se llama el privilegio de educación en casa. Y realmente es un escándalo que algunos de nosotros, ante el mundo, estemos educando a nuestros hijos en casa. Frecuentemente vemos que hay personas que se escandalizan, se distorsionan totalmente al saber que nosotros estamos educando a nuestros hijos en casa y no necesariamente siguiendo el sistema educativo que tiene el gobierno federal. Queremos, primero que nada, aprender la definición de lo que es educación y lo que es educación en casa. Vamos a ver algunos versículos. Salmo 127, del 3 al 5. Salmos 127, del 3 al 5, la palabra de Dios dice así. Salmo 27, 3. He aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Como saetas en mano del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos. No será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. Sí, herencia de Dios son los hijos. Estima el fruto del vientre. Qué bienaventurado es el hombre que llena su aljaba, que llena su casa de ellos. Hay otro versículo además de ese que quisiera también citar para empezar. Malaquías capítulo 2. Malaquías, el último libro del Antiguo Testamento, en el capítulo 2. La palabra de Dios dice así en el versículo 15. Malaquías, capítulo 2, versículo 15. ¿No hizo él uno, habiendo en él abundancia de espíritu? ¿Y por qué uno? Porque buscaba una herencia para Dios. Uno de los propósitos importantes del matrimonio no solamente es tener compañerismo entre el hombre y la mujer, porque no es bueno que el hombre esté solo y Dios le dio compañía idónea para él, sino también para la procreación, para la herencia de Dios con los hijos, que lleguen los hijos, pero que sean descendencia para Dios, no nada más que lleguen. Y aquí es donde entra el tema de la educación de ellos, prepararlos para que sea la siguiente generación para Dios. Bueno, lo primero que queremos ver son las definiciones. ¿Qué es educación? La educación es la transmisión de habilidades básicas, pero más importante, de valores fundamentales a la siguiente generación. Eso es la educación. La educación incluye escuela, pero no es nada más escuela.
Muchas personas piensan que la educación es escuela, académicamente preparar a nuestros hijos en conocimientos básicos de la vida como matemáticas, aritmética, lectura, gramática, lenguajes, etc. Y los mandamos a la escuela para que ellos aprendan esas materias y nada más. Pero no, la educación es mucho más que eso. Principalmente es la educación moral de nuestros hijos, el edificar carácter en ellos para que sean hombres estables, dinámicos, fuertes, diligentes. La educación es la escuela más muchas otras cosas. Ahora, ¿qué es educación en casa? Bueno, educación en casa es que el responsable de esa educación son los padres. Inevitablemente, tú no puedes ignorar que la responsabilidad de la educación de tus hijos es en casa. Deuteronomio, capítulo 6, versículos 6 al 9. Deuteronomio 6, del 6 al 9. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales en tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Y aquí dice que entonces la educación de los hijos es constante. Las repetirás a tus hijos, hablarás de ellas estando en casa, andando por el camino, al acostarte, al levantarte, todo el tiempo. Educación en casa. La educación es de los padres. Entonces vemos las definiciones y también ponle como número 2 la responsabilidad. La responsabilidad es absolutamente de los padres. Dios te pedirá cuentas a ti, no a los maestros, no al gobierno federal, a ti como padre, como madre, de la educación de tus hijos. Los hijos son de Dios y nos los presta Dios por un tiempo, un corto tiempo realmente. Parece que los tenemos en casa siempre y no es así. Pronto crecen y pronto se van. Tenemos un lapso de tiempo para poner en ellos este fundamento que Dios quiere que nosotros pongamos en sus vidas. Ellos vienen, como pues si pudiera decirse, la computadora sin programas. Solo los programas instintivos de animal que Dios puso en sus corazones desde el principio, como el instinto de sobrevivir. Pero las demás cosas tú las vas a ir poniendo, o las ponen ellos de alguna manera, con los amigos, con el mundo, con la influencia de quien sea. Pero todo eso se va a poner en los primeros años de estos niños. Los niños son de Dios y son por lo tanto prestados a nosotros durante ese tiempo para nosotros programar esos corazones. Ezequiel capítulo 16, 20 y 21. Ezequiel capítulo 16, 20 y 21. Que dice así la palabra de Dios en Ezequiel 16, 20 y 21. Además de esto, tomaste tus hijos y tus hijas que habías dado a luz para mí, y los sacrificaste a ellas para que fuesen consumidos. ¿Era cosa poca tus fornicaciones para que degollases también a mis hijos y los ofrecieses aquellas imágenes como ofrenda que el fuego consumía? Sí, los niños son de Dios y son solamente prestados por un tiempo a nosotros. Deuteronomio, capítulo 4, versículo 9. Deuteronomio, capítulo 4, versículo 9. Por tanto, guárdate y guarda tu alma con diligencia, para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni se aparten de tu corazón todos los días de tu vida. Antes bien, las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Proverbios, capítulo 22, versículo 6. Enseña al niño en su camino, y aunque fuere viejo, no se apartará de él. Entonces, si la responsabilidad
de la educación de los hijos es mía, ¿por qué yo se la doy a otro para que la tome? Y muchas veces se la doy a otro para que la tome, como es la escuela allá afuera, y solamente para que ellos hagan cosas académicas, porque ciertamente ellos nunca harán el desarrollo de carácter y las cosas espirituales tan importantes que son para el desarrollo del niño. Nosotros pensamos que es un verdadero privilegio, un gran privilegio educar a los hijos en casa. No solamente la educación básica, sino toda la educación que incluye también la académica. Nuestros hijos no van a la escuela, nuestros hijos son educados en casa, en donde el director de la escuela es su propio padre. El cuerpo educativo de la escuela es su padre y su madre, y a veces contratamos algunos tutores para algunas materias especiales que a lo mejor nosotros, pues no teniendo todo, tenemos que recurrir a expertos, pero bajo la supervisión del director general de la escuela, que es el padre de familia. Y hay muchísimos beneficios que vamos a ver de tener a nuestros hijos educados en casa, sin la influencia del mundo de allá afuera, que es un mundo que no necesariamente habla de Dios, sino que al contrario, casi siempre está hablando de principios que van en contra de Dios, en contra de lo que dice Dios debemos hacer. Entonces, número 1, definiciones. Número 2, responsabilidad. Número 3, el objetivo de la educación en casa. ¿Cuáles son los objetivos que nosotros tenemos en la educación de nuestros hijos? El primero y más importante de esos objetivos, número 3, objetivos, es el objetivo espiritual. Que nuestros hijos lleguen a conocer a Cristo como su Salvador personal. Que nuestros hijos lleguen a tener a Cristo como el dueño de sus vidas. Que nuestros hijos conozcan y amen la palabra de Dios para poder comunicarse con Dios mismo. Marcos 8:36. Marcos 8:36. Dice la palabra de Dios en el libro de Marcos 8:36. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿De qué le sirve al hombre tener puros dieces en matemáticas? Ser el hombre más importante de la tierra en una cierta materia, porque ciertamente no lo serás en todas, si pierdes tu alma. ¿Cómo me impactó a mí la vida de Alberto Einstein, un gran científico del siglo pasado, que inclusive revolucionó las leyes de la física? ¿Quién no conoce a Einstein o ha oído de él, aunque no seas físico ni matemático y hayas pasado solamente primaria? Es un hombre muy famoso, pero no te dice el desastre familiar que tuvo en su propia casa. Deberías de hablar con sus propios hijos para ver qué fue lo que él le pasó a sus hijos. La respuesta es nada si tú ves el gran desequilibrio mental y psicológico de esa familia. ¿De qué le sirvió a Einstein ser número 1 en la física si perdió su alma con respecto a sus hijos? Inclusive si perdió su propia alma y nunca conoció al Creador, porque no hay señas de que él haya creído en el Dios verdadero, en Jesucristo. Entonces, muy importante, queremos que nuestros hijos sean salvos, que conozcan a Jesucristo como su Salvador personal. Proverbios 1:7 dice, el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Queremos nosotros infundir a nuestros hijos a que ellos tengan un temor a Dios, un honor reverente, es la palabra exacta, hacia Dios. Que realmente sigan sus principios, obedezcan sus mandamientos y edifiquen sus vidas conforme a lo que dice Dios en su Biblia. El objetivo entonces, número 1, es el espiritual, que nuestros hijos sean salvos, que realmente conozcan a Cristo como su Salvador y Señor personal. El objetivo número 2 es crear en ellos carácter cristiano. Y cuando decimos carácter, no es la definición que tiene el mundo
de que tiene mal carácter. No, carácter quiere decir fundamento, estamina, principios. Y eso es lo que queremos poner en nuestros hijos, que sean diligentes, honestos, íntegros, que sean realmente hombres ordenados, disciplinados, que siguen los principios de Dios. Proverbios capítulo 2, versículos 1 al 9, que dice la palabra de Dios así: Hijo mío, si recibiereis mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios, porque Dios da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Él provee de sana sabiduría a los rectos, es escudo a los que caminan rectamente. Es el que guarda las veredas del juicio y preserva el camino de sus santos. Entonces entenderás justicia, juicio y equidad y todo buen camino. Queremos pues implantar en nuestros hijos carácter cristiano. Queremos también implantar disciplina y orden. La disciplina es muy importante en la vida para sacar todas las cosas básicas de la vida. Dice aquí Proverbios capítulo 15, versículo 32. El que tiene en poco la disciplina, menosprecia su alma. Proverbios 22, 29. El hombre impío, 22, 29. ¿Has visto hombre solícito en su trabajo? Delante de los reyes estará, no estará delante de los de baja condición. Número 4, queremos que tenga una filosofía correcta de la vida. El mundo enseña una filosofía, tiene una filosofía. Y ahorita te voy a dar los puntos de la filosofía del mundo contra la filosofía de Dios. Pero me estoy adelantando. Ahorita te digo que él tiene que tener una filosofía correcta. Proverbios 23, 7. Proverbios 23, 7. Porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Como piensa, él va a hacer. Como piensa, él va a hacer. Entonces tenemos que ponerle el pensamiento correcto en su mente, en su corazón. Y por último, también muy importante, pero en ese orden, la excelencia académica y deportiva. Queremos que él sea excelente académicamente. Dios le ha dado unos dones a él, que él los desarrolle. A lo mejor es muy bueno para los números, pues que tenga muchas matemáticas y que sea científico. A lo mejor es muy bueno para las lenguas, para los idiomas. Entonces puede aprender varios idiomas. O para la literatura, para la historia. Y así saber cuáles son los dones del niño y que académicamente sea buscando siempre la excelencia. Y también la excelencia deportiva, porque queremos que tenga un cuerpo que es el templo de Dios, dedicado a Dios. Y que sea bueno en los deportes dentro de la capacidad que Dios les dé. Tenemos un hijo que es muy bueno en los deportes, pues le promovemos. Los demás a lo mejor no son tan buenos en los deportes, pero de todas maneras también hacen deporte, natación y tenis y gimnasia y brincar y correr, para que tengan un cuerpo para Dios. Proverbios 12, 27. Proverbios 12, 27. El indolente ni aun asará lo que ha cazado, pero a ver, precioso del hombre es la diligencia. Que sean diligentes académica y deportivamente. Esos son los objetivos que nosotros buscamos, objetivos muy, muy altos en la educación en casa de nuestros hijos. Dios ha dotado a estos corazones con dones. Y si tú sabes los dones de ellos, pues los puedes desarrollar con mayor precisión y especializarlos en eso, que nos lleva a las ventajas de educarlos en casa. Hay muchas ventajas, a ver si puedo sacar algunas de ellas en esta plática. La primera es comunión
y conocimiento. Entonces, número 4, número 1 fue definiciones, número 2 fue responsabilidad, número 3 fue objetivo de educarlos en casa, y número 4, las ventajas de la educación en casa. Y dentro de esas ventajas, la primera es comunión y conocimiento. ¿Tú sabes que tus hijos realmente quieren pasar tiempo con sus padres? ¿No les importa ninguna otra cosa más que el tiempo de sus padres, que tú les pongas atención, que tú estés con ellos? Muy importante, mucho más importante que todos los juguetes que les pudieras comprar. Ellos no quieren juguetes, quieren solo un factor que se llama tu tiempo. Y al tenerlos en tu casa y al educarlos en tu casa, ¿sabes qué? Vas a pasar mucho tiempo con ellos, vas a tener mucha comunión con ellos. Esta mañana yo tuve una sesión de física con mis hijos y les enseñé lo básico de cómo opera un automóvil. No sabes lo atentos y lo maravillados que estaban con su profesor, y eso que yo no sé mucho del tema, pero es que querían estar con su papá. Me pidieron una clase para mañana. Esta clase solamente es una vez a la semana. No, la quieren mañana porque quieren estar conmigo, y mañana vamos a estudiar cómo funciona una turbina de avión. Y ellos quieren recibirlo de mí, comunión con sus padres y conocimiento. Sabes que de esta manera tú conocerás más íntimamente a cada uno de tus hijos, cómo operan, cómo aprenden. Hay diferentes clases de aprender, y en la escuela solo hay uno, que es el visual. Pero a lo mejor ellos no aprenden visualmente, ellos aprenden auditivamente, ellos aprenden kinéticamente. Hay personas que para aprender tienen que estar saltando todo el tiempo, y otros se sientan y tienen más meditación. Y si tú sabes cómo aprende tu hijo, pues tú le darás más de eso. Y si tú sabes cuáles son los dones naturales que Dios le ha dado a tu hijo, pues tú los canalizas por ahí para que ellos sean mejores en lo que Dios les ha dado. ¿Para qué enseñarles muchísimo de algo que ellos no tienen ninguna habilidad, no les gusta, lo aborrecen? No tiene caso. Mejor, y para ello necesitas conocimiento. Otra vez Deuteronomio 6, del 6 al 9. ¿Qué dice Deuteronomio 6, del 6 al 9? Que ya lo vimos anteriormente. Pues sencillamente dice que tienes que pasar mucho tiempo con tus hijos. Y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas, de las palabras de Dios, estando en casa, por el camino, al acostarte y cuando te levantes, todo el tiempo. Pero si tú lo mandas a la escuela todo el día, tú te vas a trabajar muy temprano en la mañana, llegas muy tarde en la noche, ¿cómo vas a conocer a tu hijo? ¿Cómo vas a tener comunión con tu hijo? Tú me dirás, bueno, es que yo le doy calidad a mi hijo. No, eso no sirve. Él quiere cantidad. Porque para conocer a tu hijo tú tienes que estar con él. Tú no le puedes decir, los siguientes 15 minutos son tuyos. Dime cómo piensas, dime lo que quieras, pregúntame lo que quieras. No te va a preguntar nada. Las preguntas salen solas cuando pasas tiempo con tu hijo. Y eso es pasar mucho tiempo con tu hijo, para que salgan esas preguntas y las puedas contestar. Comunión y conocimiento. 2, educación e indoctrinación específica. ¿Quién quiere educar a tus hijos sino tú? ¿Quién ama a tus hijos más que tú? Nadie. Entonces tú quieres pasarle tu filosofía, tú quieres pasarle la indoctrinación correcta a tus hijos, tus valores, lo que tú eres, para que ellos sean conforme a lo que tú quieres para ellos. No le vas a pasar esa gran responsabilidad a otra persona que pasa horas con él en la escuela, que no sabes ni quién es, un profesor que a veces con problemas conoces su nombre, mucho menos su filosofía, su comportamiento, su reputación, su pensamiento. No, lo quieres hacer tú mismo y tú le pasas eso a tu hijo. Tú quieres pasarle toda esa experiencia, tú quieres pasarle tus cosas buenas y aún tus cosas malas para que él enmiende todo eso. Proverbios 23, del 22 al 26. Proverbios 23, del 22 al 26.
Oye a tu padre, a aquel que te engendró. Y cuando tu madre envejeciere, no la menosprecies. Compra la verdad y no la vendas. La sabiduría, la enseñanza y la inteligencia. Mucho se alegrará el padre del justo, y el que engendra sabio se gozará con él. Alégrese tu padre y tu madre, y gócese la que te dio a luz. Dame, hijo mío, tu corazón, y miren tus ojos por mis caminos. Sí, el maestro en la escuela ya secular afuera tiene 30 alumnos o no sé cuántos tenga, los ve un tiempo, no necesariamente tiene una atención muy personalizada con cada uno, pero tú sí, tú eres su padre, el padre de este niño. Tú lo conoces, tú sabes cómo camina y cómo piensa y cómo reacciona. Y esa individualización es maravillosa. Tú sabes que los hijos de los reyes tienen educación en casa, a fuerzas. Los hijos de los grandes dignatarios tienen educación en casa. Y muchos grandes hombres de la historia fueron educados en casa. Abraham Lincoln, Thomas Jefferson, Thomas Edison, Mozart, muchas personas. Y también queremos nosotros que sean nuestros hijos, conocer sus dones, tener un método específico para el aprendizaje de cada uno de ellos. Como director de la escuela, yo a uno le doy cierta educación de cierta manera y a otro de mis hijos, que es muy, muy diferente, le voy a dar otra. Y así yo tengo a cada uno conforme a la individualización que ellos necesitan. El siguiente punto aquí dentro de las ventajas, que sería el número 4, amor y motivación a aprender. El niño aprende porque está contigo y tú le enseñas a amar el aprendizaje, porque la escuela no es un compartimento de tu vida. Tú no vas a aprender de 8 a 2 y a las 3 ya no aprendes nada. Tú estás aprendiendo todo el tiempo. ¿Y por qué no hacerlo directamente con tus padres? Pero no quiero que aprendas para tener un 10 nada más y pasar la prueba y después ya, ¿qué importa lo que aprendiste si se te olvida después de la prueba? No quiero tampoco que aprendas para ganar el número 1 en la escuela y tener solamente la motivación de competencia, sino tener amor al aprendizaje para que puedas estar aprendiendo, estar en educación en tu casa y después en tu vida todo el tiempo. En realidad la escuela hace que los niños aborrezcan el aprendizaje. La escuela es un hastío de la vida. Los días de asueto son de grande fiesta. Hoy no voy a la escuela. ¡Qué bueno! Porque la verdad no me interesa mucho aprender. Bueno, no queremos esto para nuestros hijos y la gran ventaja de educación en casa es de que tú puedes motivar a tus hijos a que aprendan y que siempre estén aprendiendo y que amen el aprendizaje. Obviamente yo lo pondría mucho más arriba, no sé por qué lo puso en este lugar, otra de las grandes ventajas, sino la ventaja más importante desde el punto de vista espiritual, es el resguardo moral. ¿Tú sabes lo que está pasando allá en las escuelas? Las drogas, el homosexualismo, la inmoralidad desde muy temprana edad, y tú quieres que tus hijos sepan todo esto, tú quieres que tus hijos estén con ese fundamento tan terrible en sus vidas, o quieres resguardarlos moralmente. Tú me dirás, bueno, pero es que ellos tienen que saber la maldad, porque entonces les va peor en la vida. No es así, no es lo que dice la Biblia. Mira, 1 Corintios capítulo 14, versículo 20. 1 Corintios capítulo 14, versículo 20. Hermanos míos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. Queremos que nuestros hijos sean niños en la malicia. ¿Cuánto tiempo? Ojalá y se pudiera toda su vida. Pero yo quiero demorar que ellos tengan esta información
adversa para sus vidas lo más que se pueda. Y si nunca la tienen, mejor. Entonces queremos resguardo moral para nuestros hijos. Y perdónenme que lo haya puesto tan abajo en las ventajas. Realmente debería estar mero arriba, sino que lo puse a medida que me iba acordando de estas ventajas, pero es la ventaja más importante. Yo quiero que mis hijos sean inocentes todo el tiempo que se pueda. Ojalá y tengan 20 años y sigan siendo inocentes en todos estos conceptos que no quiero para sus vidas. Les hacen mucho mal a temprana edad. Por eso Dios pide que ellos se mantengan niños en la maldad. Y mandarlos a la escuela, mandarlos allá afuera sin mi supervisión, sin que yo esté allí con ellos, es un gran riesgo. ¿Qué tantas cosas aprenden? ¿Cuántas veces los llevo nada más al club a bañarse? Y ahí están una bola de personas con un lenguaje no apto para mis hijos, no apto para mí. Con chistes y anécdotas y cosas terribles. Y los saco rápidamente del club porque yo no quiero que estén oyendo nada de eso. Yo no quiero ni siquiera oírlo yo mismo. Pero mandarlos a la escuela en donde no estoy yo para controlar eso y que tengan una serie de informaciones terribles de sus propios amiguitos que ya están fumando o tomando o diciendo cosas o trayendo fotografías o hablando de anécdotas y esto y lo otro, jamás. Yo quiero resguardar el alma de mis hijos, ese gran tesoro que yo quiero que esté limpio para Dios. Y poco a poco yo mismo darles a ellos esa educación moral y de valores que ellos necesitan. Resguardo moral. Otra ventaja es la eficiencia y efectividad de tiempo. ¿Cuántas horas diarias pasan en la escuela y qué tanto aprenden? ¿Tú te acuerdas de lo que tú aprendiste todos esos años, todas esas horas estando en la escuela? Lo único que aprendiste es a poder defenderte contra los ataques de tus propios amigos que te decían 4 ojos, el gordito, el cojito, el peor es nada, o qué sé yo, tantos apodos que se ponen entre cada uno de estos niños. Porque es una guerra de yos, a ver quién es mejor entre los niños. Y estás defendiéndote, no aprendiendo. Al eficientar el tiempo, tú les das a tus hijos 1 hora o 2 horas diarias y el demás tiempo que jueguen y que sean niños. Y tú les puedes estar dando muchísimo más en esa hora o 2 diaria que las horas enteras que pasan en el tráfico y en la escuela diariamente. Es más, mis hijos realmente no tienen vacaciones. Tenemos 1 o 2 horas diarias, todos los días, todo el año. Es muy poquito tiempo, pero es muchísimo más tiempo, más eficiente que lo que tú tendrías en la escuela. Y habrá entonces tiempo para deportes, tiempo para jugar, tiempo para estar en compañía de la familia y de tus padres. Otra gran ventaja de educación en casa es el aprendizaje natural. No es un aprendizaje estructurado en donde tú vas a aprender gramática de 8 a 9 de la mañana y a las 10 de la mañana ya la gramática no es importante. Ahora estás en matemáticas y las matemáticas son importantes, pero a las 11 tienes que acompañar a tu mamá al súper y ahí contar los centavitos, pero como a las 11 no es clase de matemáticas, pues eso no es importante y no aprendes nada de los centavitos. Así no es la vida. La vida es en donde todas las materias son importantes en todo tiempo y van saliendo conforme a las necesitas. Lo mejor pues es el aprendizaje natural, el aprendizaje todo el tiempo con tus padres, cuando vas en el automóvil hablando de ciertas cosas de la naturaleza, hablando de lo que está pasando. El aprendizaje es constante con tus padres, no es un compartimento de una materia a un tiempo. Y que además es muy bonito poder tener como lo haces en casa y no tienes una estructura rígida de programa y de horas, pues entonces pones las vacaciones cuando quieras, pones el tiempo familiar cuando quieras, cambias las materias, unas a las 8 de la mañana, otra puede ser a las 10 y al día siguiente al revés.
Es un aprendizaje natural, porque vamos a estar aprendiendo toda la vida. Y lo que nos da la escuela no es la realidad. Y por lo tanto, cuando salgo a la vida, no estoy nada preparado. Y es más, poco voy a aprender después. Hay muchas otras más ventajas de la educación en casa. Bueno, se puede hablar de la socialización. Yo lo veo como una ventaja de que tú eduques a tus hijos en casa para la socialización. ¿Cómo los niños se van a socializar si tú los tienes en casa? Perdóname, los niños con los niños no aprenden nada. Un niño de su misma edad no le va a enseñar nada a mi hijo, más que la competencia y las cosas malas que ese niño trae. Es más, en la vida, yo nunca tuve la situación cuando tuve 30 y 40 y 50 años de que solamente trabajaba con las personas de mi misma edad. Eso no es cierto. Tú trabajas con toda clase de personas todo el tiempo en muchas circunstancias y la escuela no nos enseña nada de eso. La socialización es con los adultos. Los niños aprenden de los adultos, no de los niños de su misma edad. Y ves a niños educados en casa que ya están hablando con los adultos como si ellos fueran adultos, porque siempre están con los adultos. Y no poder comportarse con los adultos porque nunca están con los adultos, siempre están con niños de su misma edad. Tengo yo una caricatura por ahí que a lo mejor no se vería aquí en la cámara, pero te la puedo describir. Es una caricatura de dos señoras que están hablando entre sí enfrente de una escuela. Y una le está contando a la otra que sus hijos son educados en casa. Y la segunda señora le está diciendo a la primera, oye, ¿pero no te preocupa la socialización de tus hijos? Y ella dice, me preocupa muchísimo, porque en la escuela que está enfrente, ahí está uno de los muchachos con el pelo largo, tocando la guitarra, una muchacha embarazada y otro niño que no se ha bañado en toda la semana, hablando puras malas palabras. Y la señora dice, sí, me preocupa mucho la socialización, por eso yo no mando a mis hijos a la escuela, para que no se contamine con todo esto que está pasando en la escuela. Y mira que lo que te digo es algo sencillo, hay cosas mucho más feas que están pasando en las escuelas. Pues conozco inclusive maestros que están bastante inmorales, y tú lees los periódicos lo que está pasando con muchos maestros de lo que hacen con los niños y lo que le enseñan a los niños, que tú ni siquiera te darás cuenta hasta años después. Y tú estás mandando ese tesoro precioso para con estas personas. Pues qué suicidio terrible. No, señor, sino que la socialización viene directamente de los padres, de los adultos controlados por mí, y si hay otros niños alrededor, yo soy el que lidere el grupo para que todos aprendan de un adulto. Primera de Corintios capítulo 15, versículo 33. No erréis. Primera de Corintios capítulo 15, versículo 33. No erréis. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. ¿Sí? Así es. Entonces la socialización es de los adultos, no de los niños. Otra ventaja, y puedo seguir aquí toda la tarde hablando de muchas ventajas que tiene la educación en casa, pues son los costos. ¿Sabes cuánto cuestan las colegiaturas? ¿Sabes cuánto cuesta llevar todos los días al niño a la escuela y luego pasar por ella, y los uniformes y los diferentes cuotas extra que te están pidiendo todo el tiempo? Cuesta mucho dinero el tener a tus hijos en una escuela. ¿Y por qué pagarlo cuando yo lo debo de hacer? Me va a costar mucho menos. Sí tengo que comprar libros, sí tengo que poner mi tiempo, y a lo mejor ese es un costo, pero yo te aseguro que es el mejor costo que tú puedes emplear, el mejor tiempo, pasar tiempo con tus hijos y darles tú la educación. Yo les doy a mis hijos matemáticas,
Yo les doy a mis hijos física. Mi esposa les da a mis hijos geografía, historia, literatura, gramática, lectura. Y entre los dos les damos a nuestros hijos la educación esencial de forjar carácter en sus vidas para que siempre estén persiguiendo la excelencia y nada más, nada menos que la excelencia. ¿Sí? Muchas ventajas tiene el que tú eduques a tus hijos en casa. Me dirás, yo no soy apto para tener esa capacidad de poder educar a mis hijos en casa. Yo nunca he sido maestro, yo no soy bueno para enseñar. Perdóname, si Dios te dio hijos a ti, también te dio la capacidad para que tú instruyeras a tus hijos. Es una cosa natural que Dios te dio para con tus propios hijos. El concepto de escuela, en donde tú agarras a los niños de 10 años y los metes a un salón con un maestro y a los de 9 con otro, en un lugar que se llama la escuela, es un concepto del siglo XX. Así no fue en la Biblia. Así no fue ni siquiera en el siglo XIX, en donde los padres educaban a sus hijos. Los ponían a todos juntos, el de 3 años y el de 5 y el de 8, y a todos los educaban igual. Así era la educación. Esa es la educación. La educación natural es la educación en casa, no la educación en una escuela. Pero ¿quieres saber lo que realmente está pasando en una escuela y las cosas que le están enseñando al niño en una escuela? Principalmente cuando tú amas la Biblia, cuando tú quieres que tus hijos amen al Señor Jesucristo y que ellos también lleguen a conocer y amar ese libro en todos sus diferentes contextos y doctrinas. Tú sabes que la escuela está en contra de todo lo que dice la Biblia, ¿o no? Entonces, como número 4, pues te lo voy a tener que decir, como número 5, la filosofía que está allá afuera contra la filosofía que tú quieres ponerle a tus hijos. Hemos visto la definición de educación en casa, la responsabilidad que es de los padres, los objetivos del por qué la educación en casa es importantísima, las ventajas de la educación en casa. Y ahora te voy a decir la filosofía a implantar. Es muy sencillo, ¿eh? Y mira que aquí lo tengo en unos puntos muy pequeños, pero grandemente trascendentales. Y aquí lo nombro yo como filosofía de vida. Lo que te enseña el mundo y lo que enseña la Biblia. Y lo que tú quieres, por lo tanto, enseñarle a tus hijos. Mira, allá en la escuela le van a decir que nosotros venimos del chango. Y cuando a mí me dicen que yo vengo del chango, yo les digo, pues vendrás tú. Yo no, yo vengo de Dios. La evolución, según la escuela, está confirmada. Nunca han encontrado al eslabón perdido. El animal más avanzado está lejísimos del hombre más primitivo. Y ese eslabón perdido no te dicen que todavía no lo encuentran. Están por encontrarlo, pero ellos enseñan la evolución. La Biblia enseña la creación. Génesis 1:1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Nosotros venimos directamente de Dios y fuimos creados por Dios. Y el cuento de Adán y Eva no es cuento. Pasó porque está en la Biblia y Dios dice que fue. Y así empezó el hombre, no la evolución. 2, el mundo te habla del método científico. Si no lo puedes comprobar, no lo creas. Eso no es lo que dice la Biblia. La Biblia habla del método científico y de la fe. Hebreos 1. Es pues la fe, la convicción de lo que se ve. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera. La convicción de lo que no se ve. Y la Biblia nos habla de que la fe es un factor muy importante en el aprendizaje. El mundo nunca te habla de eso. El mundo número 3 habla de relativismo. Todo es relativo, depende de cómo lo veas. Ese es el mundo. La Biblia no habla de eso. La Biblia habla de el absolutismo.
Dios tiene sus leyes absolutas. Dios no cambia y sus leyes no cambian ni con el tiempo, ni con los descubrimientos científicos o lo que quieras. Malaquías, capítulo 3, versículo 6. Malaquías, capítulo 3, versículo 6. Malaquías 3, 6. Porque yo, Jehová, no cambio. Porque yo no cambio. Sus leyes no cambian. Hemos ido a la luna y hemos encontrado que las leyes físicas no cambian. Vemos el gran orden que Dios tiene en la naturaleza. ¿Y no crees tú que también lo tiene en el comportamiento humano? Es absolutismo lo que enseña la Biblia, no relativismo. Número 4, el mundo habla de la bondad del hombre. El hombre es muy bueno, tan bueno que nos hemos despedazado por siglos en guerras. Y las guerras recientes se mataron más gente que toda la historia anterior. Entonces nos estamos refinando, pero en ser cada día más malos. Eso no es lo que dice la Biblia. La Biblia no dice que el hombre es bueno. La Biblia dice que el hombre es tan malo que necesita un Salvador. Como está escrito. Dice la Biblia ahí en Romanos, capítulo 3, versículo 9. Dice Romanos, capítulo 3, versículo 9. Como está escrito. No hay justo, no hay uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a unas se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno, ni tú. Entonces le queremos enseñar eso a nuestros hijos. El hombre es malo y por eso necesita un Salvador que lo salve de su propia maldad. Eso no te lo van a enseñar en la escuela. La escuela tampoco te va a enseñar más que egocentrismo. Yo y después yo. Bueno, eso no es lo que dice la Biblia. La Biblia enseña deocentrismo, centrar nuestra vida en Dios, buscar a Dios como el objetivo más importante del hombre, no satisfacer mi yo constantemente. Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que vivo en la carne lo vivo en la fe, en el Hijo de Dios que me amó y dio su vida por mí. Eso lo queremos enseñar a nuestros hijos, no lo que enseña el mundo. Y número 6, también lo que enseña la escuela es el mundanismo. Lo importante que son las cosas materiales, lo importante que es el reconocimiento de los demás, lo importante que es satisfacer mis pasiones, los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida, lo cual todo no sirve, porque es como la hierba del campo que hoy es y mañana es echada en el fuego. Eso no le enseñamos a nuestros hijos. Queremos enseñarles a nuestros hijos la palabra de Dios, que permanece para siempre. No lo que te ofrece el mundo, que te lo ofrece pero nunca te lo da, 6 cosas tan importantes que queremos poner en nuestros hijos. Una filosofía de vida, porque como él piensa, así será. Entonces quiero implantar eso. La escuela le pone exactamente lo contrario de lo que yo quiero enseñarle. ¿Cómo crees tú que lo voy a mandar a la escuela? Irá al mundo cuando sea ya grande y salga de esta casa con todas las armas que les vamos a dar a él, para que él pueda pelearse contra el mundo, para que él vaya como el salmón contra la corriente y les diga, señores, es Cristo, es por acá, no lo que dice el mundo en el sentido contrario. Por tanto, es una filosofía de vida muy importante y el mundo nunca te la dará. Te la tienes que dar tú a tus propios hijos. Romanos capítulo 12, versículo 2. Romanos 12, 2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, agradable y perfecta. No te conformes de las cosas del mundo, mucho menos le enseñes eso a tu hijo, sino más bien
Conoce tú la voluntad de Dios, que es agradable y perfecta, transformando tu entendimiento con las cosas de Dios. Colosenses capítulo 3, versículo 1 y 2. Colosenses 3, 1 y 2. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Sí, queremos darle esa clase de filosofía a nuestros hijos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Las metas que queremos para nuestros hijos. La meta de la educación en casa. ¿Cuál es la meta? Bueno, pues lo leímos ya en el Salmo 127, 4. Que como saeta queremos mandar esa flecha al mundo para que dé en el blanco, para que sea bien conducida, bien dirigida y que dé en el blanco. Y ese blanco es Cristo. Que cuando Él tenga los 18 y 20 años y salga de la casa, sea un hombre totalmente íntegro, un hombre de Dios. Que tenga a Cristo como el Salvador y su Señor, muy importante, número uno en su vida, que sea más importante inclusive que Él mismo, habiéndose despojado del viejo hombre, de sí mismo, y que crea y tenga a Cristo como lo más importante en su vida. Luego, que sirva a Dios, que sea un siervo de Dios. Por ahí anda un librito que, si no lo has leído, pues a lo mejor deberías de hojearlo, o te puedo decir de qué se trata. Una vida con propósito. ¿No queremos vegetar en el mundo? ¿Para qué nada más nacer, ganar dinero, gastarlo en cosas vanas y luego morir? Y reproducirnos y pasarle lo mismo a nuestros hijos. Una vida con propósito. Y esa vida debe ser servir a Dios. Servir a Dios en donde Él te ponga. A lo mejor vas a ser un gran arquitecto, a lo mejor un doctor, a lo mejor predicador, llevando las buenas nuevas por todos lados, a lo mejor misionero, o a lo mejor arquitecto, llevando las buenas nuevas en la arquitectura a los demás y diciéndoles que necesitan a Cristo en su corazón para irse al cielo, porque es la única manera de irse al cielo, recibir a Cristo como Salvador y Señor. Queremos que ellos sean siervos de Dios después de haber recibido a Cristo en sus corazones. Es una meta muy importante, mucho más importante que todas las matemáticas que ellos puedan tener. ¿De qué les sirve al hombre ganar todo el mundo si pierde su alma? Yo no quiero que mis hijos tengan muchas matemáticas sobre su necesidad de Dios. Si con su necesidad de Dios resuelta ellos son grandes matemáticos, pues qué bueno que lo usen para Dios. 3, que se puedan gobernar a sí mismos, que tengan templanza, que es fruto del Espíritu Santo, una de sus 9 manifestaciones. Control de sí mismos, que ellos controlen su corazón y no que su corazón los controle a ellos, haciendo cosas impulsivas de las cuales después se tienen ellos que arrepentir. Que puedan tener gobierno de sí mismos, que sean más sabios que sus enemigos, porque tienen la palabra de Dios a su haber, porque la conocen, porque la viven. Que sean sabios, que sean más entendidos que los sabios del mundo, que sean más inteligentes que los viejos. Pues todo esto viene por la educación que tú le das a tus hijos. Por último, un tema más. Los grandes mitos que hay allá afuera acerca de la educación en casa, que a lo mejor tú has oído y te dan un poco de duda sobre este tema de educación en casa. Temas como: solo los pedagogos graduados pueden enseñar. Yo tengo que mandar a mi hijo a la escuela porque allí les enseñan las cosas correctas, porque ellos han estudiado para enseñar. Y quiero decirte que el que tú estés en un garaje no te hace automóvil. Es para los automóviles, pero no te hace automóvil. El que tú seas pedagogo en una escuela no te hace que sepas enseñar correctamente las cosas correctas en un mundo que está de cabeza confundido y que no tiene la palabra de Dios. Otro gran mito es: nunca aprenderán a defenderse del mundo si no conocen la maldad del mundo. Mira, yo no tengo que tomar veneno para saber qué es veneno.
Me dicen que tome veneno para que tenga experiencia en el veneno y de esa manera sepa que es veneno. Pues ya no voy a tener que saber porque ya me morí. No, así no es, sino que yo aprendo con los consejos de los sabios, de Dios mismo a través de su Biblia, de mis padres que quieren lo mejor para mí y de hombres de Dios que me guían para saber lo mejor. Así es que no lo tengo que probar. Eso es un mito, es una mentira. Otro mito es que es un gran esfuerzo sobrehumano el no mandarlos a la escuela y tener que hacerlo tú. Y es una dedicación extrema. No, no es un esfuerzo sobrehumano. Es un gran privilegio porque tú amas a tus hijos y qué mejor pasar tiempo con ellos, habiéndolos disciplinado para que tú los puedas realmente gozar. Porque lo que veo también es que mucha gente no quiere estar con sus hijos porque nunca los disciplinó y son unos monstruos que nunca le obedecen a su padre, que lo deshonran constantemente y realmente no quieres pasar tiempo con ellos porque, pues, ¿quién quisiera eso? Pero si tú has hecho lo que dice la palabra de Dios, entonces tú disfrutas a tus hijos y tú quieres pasar mucho tiempo con ellos. No hay actividad más importante que el estar con ellos. Me olvido del tenis, me olvido de mis hobbies personales, egoístas. Yo los mando a la escuela para que ya no estén conmigo y yo pueda hacer lo que yo quiera con mi tiempo egoístamente. No, Señor, yo tengo una gran responsabilidad ante Dios y es mucho más importante estar con Dios. No es un esfuerzo sobrehumano, es un gran privilegio, es una dedicación que yo quiero tener. También dicen que al ponerlos en educación en casa los aíslo del mundo. Ay, perdóname, pero es exactamente lo que quiero hacer. Yo quiero prepararlos para después, con esas armas, mandarlos al mundo como los grandes misioneros y predicadores a un mundo perdido. Y sí los aíslo durante el tiempo de entrenamiento para que después salgan a la batalla a ganar y ser los líderes que Dios quiere que sean. Dicen también que los hago dependientes de sus padres, con una gran sobreprotección. Eso así es cuando tienen 3 y 4 años, pero también sabemos cómo los va soltando para que a la edad de 18 años son hombres ya maduros y que puedan tomar sus decisiones por sí solos. Otro gran mito. Otro gran mito es que la educación es deficiente. Perdóname, si hablamos de educación deficiente, es precisamente la que está en las escuelas, que no les enseña nada. Y que es muy, muy costoso. No, la colegiatura es mucho más costosa. Hay muchos otros mitos. Para terminar, quiero decirte que lo que tú quieres es tener descendencia para Dios. Con tus hijos es lo más importante, poder pasar la estafeta para que ellos sean los predicadores de la generación siguiente. Y mira que los tiempos están más difíciles que nunca, en gran maldad e inmoralidad, en gran egocentrismo. Queremos preparar a nuestros hijos para que ellos sean los predicadores a ese mundo terrible que será peor que el que tenemos el día de hoy. Malaquías 2:16. Ya lo mencioné al principio de esta plática. Malaquías 2:16. Queremos, dice ese versículo, preparar descendencia para Dios. Porque buscaba una descendencia para Dios, dice el versículo. ¿Sí? Así es. Realmente son tiempos muy difíciles y yo quiero que tú prepares a tus hijos, preparándote tú con un corazón tierno, devoto y lleno de Dios, para que tú le puedas pasar todo eso a tus hijos en educación en casa. Hay muchísimos temas, en realidad pueden ser horas hablando de esto. Hemos tenido conferencias de todo el día para hablar de este tema. Esta plática es nada más una plática general para que entiendas qué es educación en casa, para que sepas que es muy importante, que es tu responsabilidad ante Dios y para que sepas que también es un gran privilegio que tú tienes para con tus hijos. Que Dios los bendiga. Vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias por el gran privilegio que tenemos de educar a nuestros propios hijos. Y te pedimos que tomemos esa responsabilidad como la niña de nuestros ojos
y edifiquemos hombres y mujeres de Dios que impacten, que cambien a la siguiente generación que tanto lo necesita. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús.